corazón para recibir la palabra del Señor. El día de hoy vamos a estar estudiando en primera carta de Juan. Oremos. Padre, pedimos por favor hables a nuestro corazón, enséñanos más acerca de tu voluntad y cómo, Señor, este carácter nuestro puede ser forjado, formado más como el tuyo. Enséñanos, Señor, por favor, pacientemente, amorosamente, conforme a tu buena voluntad te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 4, primera carta de Juan, capítulo 4. Voy a dar lectura del versículo 7 en adelante. Este Juan, el autor de esta carta, fue conocido como el discípulo amado. Qué interesante que Juan pasa a la historia y es conocido como el discípulo amado. ¿Cuáles creen ustedes que sean una de las características por las cuales pasa a la historia como discípulo amado? Algunos han dicho, bueno, es que era uno de los más jóvenes discípulos de Jesucristo, más jóvenes, y en su juventud supo escuchar la voz del Señor y seguirlo. Bueno, el apóstol Pablo reconoce a Timoteo como una virtud que desde su juventud ha sabido las sagradas escrituras y es obediente y diligente en las cosas de Dios. Entonces, pudiera ser que una de las razones por las cuales el apóstol Juan sea conocido como el discípulo amado sea por esta diligencia en su juventud de seguir a Jesús. Vemos a Juan cerca, uno de los tres más cercanos a Jesús. Vemos a Juan en el momento de la crucifixión, de estar ahí al pie de la cruz, sufriendo, mirando, al grado que Jesús le dice que cuide a María, a Juan estando ahí. Vemos también a Juan en el momento de la resurrección, que es uno de los primeros, de hecho, llega primero al sepulcro, corriendo para darse cuenta de que Jesús ya no estaba ahí, ya había resucitado. Entonces es uno de los primeros en recibir este gozo, esta alegría de la resurrección de Cristo. Pero también es conocido como el discípulo amado porque trata el tema del amor en sus cartas y vemos en esta primera carta de Juan precisamente esto. El día de hoy vamos a estar tocando el tema de somos amados para amar. Necesitamos primero entender muy bien qué tan amados somos nosotros de parte de Dios. No para exaltar nuestro ego, nuestra vanidad, no para hacernos sentir superhombres o superiores a los demás, sino más bien para entender nuestra identidad en Dios, nuestra identidad en Cristo, que Dios nos ha amado y que por el gran amor que Dios nos tiene, nosotros también podemos amar a otras personas. Y Dios quiera que podamos descubrir esto el día de hoy a través de esta exposición de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, dice ahí la palabra del Señor, versículo 7 en adelante, dice de la siguiente manera. Primera de Juan 4, versículo 7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Bien, hasta ahí vamos a leer de la palabra de Dios. La porción que leímos es primera carta de Juan, capítulo 4, del versículo 7 hasta el 21, y el capítulo 5 solamente leímos el primer versículo. Primero, es muy importante tener claro y tener presente: somos amados por Dios, no por lo que hacemos, porque nuestras acciones pueden ser aprobadas o reprobadas, pero eso no significa que Dios no nos ame. La Biblia es muy clara. Desde el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Desde el Antiguo Testamento claramente la palabra de Dios enseña que Dios ama, y que el amor de Dios no está condicionado por la acción del hombre. El comportamiento de cada uno de nosotros no limita el amor de Dios. Dios ama. Cada persona, es importante que lleguemos al punto de reconocer que Dios nos ama y que Dios tiene un plan de bien, pensamientos de bien. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Ahora, hay una frase que modernamente se está ocupando mucho, que es verdad, que es buena, pero se está recordando mucho por la popularidad de estas películas: Dios no está muerto. Y la frase es: Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. Esta es una gran verdad, es una verdad de la palabra de Dios, es una verdad importante que toda persona necesitamos entender: que Dios nos ama y que Dios busca el bien, lo bueno para cada uno de nosotros. En esto muchas personas se confunden porque dicen: bueno, si Dios es bueno y si Dios ama, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿O por qué hay tanta atrocidad? ¿O por qué hay tanta injusticia? Miren, Dios no es en ese sentido el creador del mal. Dios no es el que opere el mal. No, la buena voluntad de Dios siempre es buena, agradable, perfecta. Y cuando digo perfecto, es en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Desde sus pensamientos hay pensamientos de bien, pensamientos santos, sin malicia, sin maldad. La respuesta a por qué entonces la maldad o por qué se viven tantas cosas, precisamente es por no hacerle caso a Dios. Es por no seguir los principios que Dios establece, y entonces se sufren consecuencias, y el ser humano vive cosas no bajo la buena voluntad de Dios, sino bajo otros parámetros. Lo que Dios quiere, lo que Dios establece, son cosas de bien. Cuando la Biblia dice que Dios ama, el amor de Dios es pensando en el bien de la humanidad, es pensando en cosas de bien para cada una de sus criaturas, para todos. Y miren, cuando yo les estoy diciendo en este punto que Dios ama y que el amor de Dios está ahí a pesar de nuestro comportamiento,
No es que uno se porte bien y por eso Dios lo ama, y si se porta mal, entonces Dios lo deja de amar. No, el amor de Dios no está en relación con el comportamiento. Dios es amor. Acabamos de leer en la porción de Primera de Juan. Dios es amor. Por su propia naturaleza, Él ama. Por supuesto que el mal comportamiento, la desobediencia, pues deshonran el nombre de Dios. En otra porción que estudiábamos esta mañana, dice que incluso enfada al Señor, Dios se enoja, que no es agradable la desobediencia, pero eso no significa que deje de amar. Dios siempre ama, constantemente. Y hay muchas muestras y muchas manifestaciones del amor de Dios a pesar del comportamiento de una persona. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Todos los días el sol sale, todos los días tenemos la manifestación del día y a poco solamente sale para los que se portan bien. No, el sol sale solamente para los que se portan bien. Claro que no, el sol sale para todos. Otro ejemplo más claro, todos los días respiramos y podemos alimentar nuestro cuerpo de oxígeno. Y por la presencia del oxígeno, nuestros cuerpos biológicamente pueden seguir subsistiendo. ¿A poco solamente respiran oxígeno los que se portan bien? Todas las personas, todos los seres humanos reciben esta gracia, manifestación del amor de Dios constantemente. Y no está directamente relacionado con su comportamiento. Esta es una muestra del amor de Dios. Pues si una persona está viva en esta tierra, claro que es por el amor y por la misericordia de Dios constantemente manifestada de muchas maneras. Otra vez cito esta expresión: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios ama, Dios ama. Ahora, aquí muchas personas se confunden porque el hecho de que Dios ame no significa que consecuente o que tolere el mal comportamiento. Hay quienes dicen, Dios es amor, Dios es amoroso. Entonces, al final de cuentas, entonces, como Dios es amor, Él no va a permitir que me pierda o que me vaya al infierno, porque no, pues, ¿cómo Dios podría ser tan malo de mandarme al infierno? Aquí hay que entender, no nos confundamos. Dios no manda a nadie al infierno. El que se va a ir es por su propia voluntad, que se va a ir derechito a ese lugar. No es Dios otra vez el responsable. Así como les expliqué que Dios no es el responsable de la maldad, que Dios no es el causante de las cosas malas, de las injusticias de este mundo, de igual manera Dios no va a ser el que al final a una persona lo vaya a mandar al infierno porque sea malo Dios. No, entendamos bien las cosas. Dios ama y su amor es eterno, su amor es incondicional, pero una persona que no entiende el plan de Dios y que no sigue el plan de Dios, entonces solita le está rechazando a Dios, su obra, su gracia, su salvación. No es Dios el que está enviando a una persona a una eternidad sin Él. Son las personas que están decidiendo rechazar, alejar a Dios de sus vidas. Y esto vamos a entenderlo precisamente con la expresión: de tal manera ha amado Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Jesucristo. El versículo más conocido de la palabra de Dios, Juan 3:16. De tal manera Dios ha amado al mundo que ha enviado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Miren, Dios ama a su creación, pero no porque Dios ame a su creación significa que entonces sus criaturas, ¿no? Todo está bien. Cada ser humano ha tomado sus propias decisiones y vive las consecuencias de sus propias decisiones.
Y un ser humano que actúa en desobediencia, en rebeldía, el no tener en alto el nombre de Dios, el no importarle honrar a Dios, el hacer las cosas como quiere, está sufriendo sus propias consecuencias de sus acciones. Y la Biblia describe que está en una condición espiritual de separación de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Y miren, Dios le sigue amando. Una persona que está viviendo en rebeldía, en desobediencia, franco egoísmo, vanidad, tienen poco las cosas de Dios, no le interesa honrar a Dios. De todas maneras, a esa persona Dios la ama. Y Dios ha provisto en la venida de su Hijo Jesucristo una restauración de la relación, una restauración de su condición, una restauración de su condición, de su corazón mismo. Solo Dios puede hacer esta gran obra por su gran amor y por su gran poder. Ningún ser humano tiene el poder de regenerar o de restaurar. Ningún ser humano tiene el poder de, en sus propias fuerzas, darle vida a lo que no tiene. Nadie. Por muchos años el ser humano piensa encontrar precisamente el secreto de la eterna juventud o el secreto de la vida, ¿no? Y el ser humano piensa que yendo hasta lugares recónditos que no están explorados, ahí va a encontrar un agua, una fuente de la cual puede tomar y no va a envejecer y no va a morir jamás. O el ser humano piensa que a través de las ciencias, del descubrimiento médico, va a lograr encontrar la regeneración y ya no va a morir, sino va a vivir eternamente. Estas intenciones o estas actitudes del ser humano deshonran el nombre de Dios porque el ser humano cree que en sí mismo, en sus propias fuerzas o a través de sus propios descubrimientos, va a lograr adquirir algo que solo Dios le puede dar. Porque en el corazón del ser humano se manifiesta la vanidad, el egoísmo, la autosuficiencia, pero no nos damos cuenta, hermanos, que solo Dios tiene ese gran poder. No se trata de descubrir un agua en un lugar recóndito, no se trata de descubrir científicamente cómo las células se pueden regenerar de tal manera que permanezcan vivas para siempre y entonces llegar al punto de decir, no necesitamos a Dios. De hecho, aunque esto no se haya descubierto, esa es la actitud de mucha gente. No necesitamos a Dios, no queremos a Dios, no. Y esto es muy triste porque lo único que Dios ofrece es su amor, pensamientos de bien. En la mente y en el corazón de Dios no hay ninguna malicia. Dios no tiene pensamientos de mal. Ay, quiero hacerle la vida de cuadritos a determinada persona porque me cae mal. No es así Dios. En la mente, en el corazón de Dios solo hay pensamientos de bien, cosas de bien, por nuestro bien. Ahora hay que entenderlo. No es de una manera corrupta, no es con una mente maliciosa, corrompida. Cuando hablo de los pensamientos de bien que Dios tiene, es intenciones santas, puras, limpias, perfectas en la mente y en el corazón de Dios por nosotros. Creo que nuestro Señor Jesucristo lo entendía bien y por eso con toda autoridad podía reconocer, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. La voluntad de Dios es lo mejor. Desde los pensamientos de Dios, desde el corazón de Dios, la voluntad, su manera, es lo mejor. Bueno, cuando un ser humano aprende a someter sus pensamientos y su voluntad a los pensamientos de Dios, a la voluntad de Dios, es entonces que podemos aprender más acerca de este gran amor que Dios tiene para con nosotros. Que como estoy explicando en este momento, en primer lugar, no es condicional a nuestras acciones. El amor de Dios por nosotros es simple y sencillamente por ser creación suya. Si estamos vivos, hay un amor que Dios tiene por nosotros y aunque estemos en rebeldía, en desobediencia
aunque no estemos honrando a Dios o pensando en el nombre de Dios, Dios nos ama y Dios obró algo por nuestro bien, que claramente lo describe el pasaje más conocido de la Escritura, Juan 3:16, y lo reitera el mismo autor en esta primera carta de Juan, en los versículos que leímos, dice claramente, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos ha amado de tal manera, versículo 10, capítulo 4, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa en lugar de. Nosotros merecíamos morir. La persona que actúa en desobediencia, en rebeldía, hace algo en contra de Dios, se hace acreedor a una sanción, se hace acreedor a un castigo. Así funciona la ley, así funciona las cosas bajo un orden. El que transgrede, el que desobedece, se hace acreedor a una sanción y se hace acreedor a un castigo. Bueno, la palabra propiciación es en lugar de. Lo que hizo Jesucristo fue pagar en nuestro lugar, morir en nuestro lugar. Bueno, y aquí claramente está diciendo que en esto se manifiesta el amor de Dios. Dios nos ama, aunque no hicimos nada, mostró su amor al enviar a su Hijo para morir en nuestro lugar. Bien. Claramente la Escritura dice, todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, que cree que el Señor vino precisamente para salvarnos, para rescatarnos, entendiendo este gran amor que Dios ha tenido. ¿Ves? Esto es como el que tiene una enfermedad terminal y el ser humano no ha encontrado la cura. No hay. Y simple y sencillamente el ser humano lo que dice es, ya no hay, no hay cura, no hay nada que hacer, solo más que esperar a que se muera de esa enfermedad. Pero en su gran amor viene Dios y dice, yo tengo la solución, yo tengo la salvación al que cree, al que recibe, al que de todo corazón cree en este amor que Dios tiene, es salvado, es restaurado, es limpiado, es sanado. Así es Dios, su gran poder, su gran amor. Bien. Esto es como el que se está ahogando también en aguas profundas. Se está ahogando en aguas profundas y ya no la ve, ya no sabe cómo, ya está tragando demasiada agua y está a punto de perder la conciencia. Ha lanzado un salvavidas y se aferra de él. Bien. ¿Quién lanza el salvavidas? ¿Quién provee de esta cura milagrosa? Es Dios. ¿Y cuál es la motivación? Su amor por nosotros. Sería muy negligente no tomarse la medicina. Sería muy negligente no abrazar al salvavidas. Pero hasta el día de hoy, al que cree, al que dice, Señor, sí, ya entiendo, entonces opera esta gran salvación. Miren, no es que Dios no tenga el poder para salvar a toda la humanidad, pero Dios espera que la humanidad responda voluntariamente, entendiendo el mensaje. Ok, Dios me ama y Dios ha provisto una salvación para mí. Creo, quiero. Así es. Muchos judíos en el tiempo de Jesús, la Biblia describe, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y explica la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1, que no lo recibieron porque amaron más las tinieblas que la luz. Esto es triste porque hasta el día de hoy sigue sucediendo en muchas personas.
Sí les gusta escuchar que Dios les ama, sí les gusta escuchar que Dios, pues, tiene cosas de bien, pero no les gusta escuchar la parte que no tienen que amar más las cosas que deshonran a Dios, que no glorifican el nombre de Dios, porque abrazar el amor de Dios o reconocer el amor de Dios también tiene la implicación de decir, pues entonces ya no voy a amar lo que Dios aborrece, voy a amar lo que Dios ama. Entonces tiene la implicación de no amar más las tinieblas, no amar más las prácticas pecaminosas que deshonran y no glorifican el nombre de Dios. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, es triste, pero se describe, los suyos no le recibieron porque amaron más las tinieblas que la luz. Pero hay un apéndice muy hermoso ahí en el versículo 12, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Los que sí dijeron, ay, pues humanamente no hay medicina, ya estoy en una fase terminal, no hay solución. En el gran amor de Dios, Dios me está ofreciendo la solución, creo. O me estoy hundiendo, me estoy ahogando, estoy tragando demasiada agua, estoy a punto de perder la conciencia. Y lanzan el salvavidas, lo abrazan. A eso se refiere la expresión de, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren, Dios ama a todas las personas, el amor de Dios es incondicional. A pesar del comportamiento rebelde, desobediente del ser humano, Dios lo siguió amando y envió a su Hijo Jesucristo. Pero Dios espera una reacción, una respuesta en fe. Y este pasaje dice que los que creen en Jesucristo, los que lo reciben, son llamados hijos de Dios. Todas las personas son creación de Dios y Dios las ama. Dios ha provisto una salvación tan grande. Los que creen en Jesucristo y su Hijo son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque han decidido creer en la obra de Dios y responder. Punto importante en este mensaje. El amor es una relación, se corresponde y hay una correspondencia en compromiso. Cuando entendemos el amor de Dios, si Dios nos ha amado así, entonces nosotros podemos también amar. Ya entendemos el amor de Dios, ya entendemos cómo Dios nos ha amado, entonces ahora también nosotros podemos amar. La única manera de cumplir con los mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas, es entender que Dios nos ha amado primero. ¿Qué es amar a Dios? Es muy interesante, en el pasaje de Primera de Juan capítulo 4 habla de que el verdadero amor echa fuera todo temor. No es andar en esta vida con miedos, no es andar en esta vida, ay, no sé qué me va a pasar. Tener la seguridad, el cuidado, la protección de Dios, lo que la Biblia describe y refiere como respeto a Dios, un respeto reverente a Dios, es me someto a Dios, busco el rostro de Dios, mantengo mi confianza en Dios. Eso es lo que la Biblia describe como temor a Dios, no un miedo, un respeto reverente. Si antes no tenía en cuenta las cosas de Dios, ahora tengo en cuenta el nombre de Dios. Mantengo una correspondencia en amor. Dios me ama, Dios me ha amado, yo también lo amo. Entonces estoy comprometido a honrar a Dios, glorificarlo y caminar con Él por amor. Bien. El verdadero amor echa fuera todo temor porque no podemos andar en la vida con miedos de no sé qué me va a pasar, no sé a dónde voy a ir, no sé.
si estamos confiando en Dios. Dios es nuestra seguridad, Dios es nuestra paz. Nuestra principal atención está puesta en honrar y glorificar el nombre de Dios y mantener esta relación de amor, esta relación importante para nosotros. Tal vez para otros sea una locura, tal vez para otros inclusive se burlen, pero para el que cree, para el que ha entendido cómo se manifiesta el amor de Dios, cómo se ha mostrado el amor de Dios, es un compromiso que se asume. Dios, tú me has amado a mí, yo te amo a ti. Y entonces cultivamos una relación de amor. Hay un entendimiento que el verdadero amor echa fuera todo temor. No, hermanos, no tenemos que andar en la vida con miedos, con temores. Lo único que tenemos que hacer es mantener un respeto reverente a Dios, confiar en Dios como nuestro único y gran Dios que nos ama, que desea nuestro bien, que procura nuestro bien. Miren, ¿con qué confianza se movía nuestro Señor Jesucristo? Que cuando habló sobre ciertos temas difíciles decía, no se afanen, Mateo capítulo 5, no se afanen, ¿por qué habrán de comer o qué habrán de vestir? ¿Qué acaso su Padre Celestial no cuidará de ustedes? Bueno, miren las aves del cielo, que Dios las cuida. Miren los lirios del campo, que Dios los viste. ¿No son ustedes mayores? Cuando Jesús dice esto son importantes para Dios y vuestro Padre Celestial no les dará todas las cosas a los que se las piden. Miren con qué confianza nuestro Señor Jesucristo está hablando de esta relación de amor con Dios. Tengan confianza, que Dios ve por ustedes, que Dios los cuida. Y aquí quiero usar la ilustración de un bebé confía en las atenciones y el cuidado en el regazo de su madre. Un bebé no está cuestionando, ¿me cuidará bien? ¿Lo hará bien mi mamá? Un bebé simple y sencillamente haya seguridad en el regazo, en el cuidado. Miren, muchas veces es impresionante cuando un bebé está llorando y está lejos de los brazos de su mamá o de su papá y, y cómo pues, el simple hecho de que el papá o la mamá se acerquen y los consuele en su llanto los tranquiliza. Tengamos la confianza de un bebé, tengamos la seguridad de un bebé, que nuestro Padre Celestial nos ama y nos cuida y verá por nosotros. A eso se refiere esta expresión del verdadero amor echa fuera todo temor. Que no haya cosa más grande en esta vida que te infunda temor, más bien que la gran seguridad, que la gran confianza que tienes en el Dios que estás confiando, te dé esta paz, esta gran paz de su presencia. Bien, cuando entendemos entonces que somos amados por Dios, podemos glorificar su nombre y decir, Señor, gracias porque a pesar de ser lo que fui, me amaste, me perdonaste, me limpiaste y en tu Hijo Jesucristo tengo una nueva vida, tengo una nueva oportunidad. Y así como yo tengo una nueva oportunidad, también se la puedo brindar a otros. ¿Y a qué me refiero con eso? Somos amados para amar. Y las relaciones con nuestro prójimo. ¿Qué creen ustedes que agrade a Dios? ¿Qué creen ustedes que glorifique el nombre de Dios? Que nos estemos peleando, que nos estemos martirizando unos a otros, que nos estemos engañando unos a otros. Claro que no. ¿Qué es lo que honra y glorifica el nombre de Dios? Que nos amemos. Y en amarnos, tenemos que aprender a llevarnos bien, soportarnos, sobrellevarnos, perdonarnos, animarnos. Amar a nuestro prójimo tiene la implicación de ver por el bien del que tenemos enfrente. ¿Quién es el primer prójimo con el que convives? Los hermanos cercanos, los que están ahí con tus padres.
los que cohabitan en la casa y después con los que trabajas y después con los que te relacionas todos los días, a vecinos, familiares. Ese es nuestro prójimo. Somos amados para amar. Amados, si Dios nos ha amado así, tenemos que amarnos también unos a otros. Somos amados por Dios, somos aceptados por Dios. ¿Para qué? Para ver por el bien de otras personas. Estamos siendo buenos cristianos, estamos siendo personas que entendemos el Evangelio y que todos los días tenemos, con hermanos, con padres, con familiares, compañeros de trabajo, amigos. Miren, hay personas que esta parte no la entienden bien y, o sea, son bien cuates con algunos, ¿no? O son muy buena gente con algunos, pero son mala onda o tienen malas actitudes con los más cercanos. Hasta hay un dicho popular que dice, candil de la calle, obscuridad de la casa. Esto es incoherente. O sea, el evangelio no funciona así. No estamos dando buen testimonio si somos muy buena onda con unos que están muy lejos, pero muy mala onda con unos que están muy cerquita. No, tenemos que amarnos. Ahora, la implicación de amar, hermanos, la implicación de amar al cercano conlleva muchas cosas. Por eso la palabra de Dios dice el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. La palabra perfeccionar, ¿qué significa? ¿Qué es perfeccionar? A ver, ¿a poco si yo hoy empiezo a jugar tenis sin saber nada de tenis, ya seré un profesional de tenis mañana? ¿Qué necesito para ser un profesional de tenis o llegar a ser el número uno? Práctica constante, práctica, 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 práctica todos los días en un ejercicio constante. El perfeccionamiento es eso. Perfeccionarnos en amor tiene la implicación de, en el trato cotidiano, en las relaciones constantes, irnos puliendo en el buen trato. Y necesitamos mantener esa voluntad. Miren, las relaciones humanas no son obligadas, ¿eh? Porque a fuerzas ni los zapatos entran. Pues a fuerzas los calcetines aprietan. A ver, ¿cuántos de ustedes se han comprado unos calcetines que no son de su talla y que les quedaban más chicos? Pues cuando uno se compra un calcetín que es más chico, ¿qué pasa? Te los pones, pero al ratito el calcetín apretó y lastima. Y no lo puedes seguir trayendo porque incluso causa daño al pie en problemas de circulación. Miren, las relaciones humanas no funcionan a fuerzas, obligadas. Las relaciones humanas funcionan voluntarias. Como nuestra relación con Dios, así también funciona. Dios siendo el Todopoderoso no nos obliga. Dios siendo el Todopoderoso no está ahí a fuerza, haciéndonos que hagamos. No, Él espera que de voluntad decidamos por el camino correcto, decidamos bien. Pues igual, en las relaciones humanas no es un asunto de obligarnos unos a otros o que a fuerzas. No, así no funciona, es un sometimiento voluntario. Decido sujetarme y decido comportarme correctamente por el bien del otro. Decido comportarme como Dios lo establece por el beneficio que pueda dar hacia la comunidad. Es un acto voluntario. Amar al prójimo es así. Decido hacer lo correcto, decido poner en práctica. Y terminando con la idea de el perfeccionamiento en amor, decido todos los días ejercitarme, decido todos los días perfeccionarme, y para esto se requiere la voluntad puesta.
Ningún atleta va a llegar a ganar una carrera o el premio o el primer lugar o las olimpiadas o la marca si no entrena, si no paga el precio de todo ese tiempo previo que necesitó para adiestrarse. De igual manera, necesitamos nosotros perfeccionarnos en el amor todos los días, constantemente, manteniendo nuestra voluntad puesta en ver por el bien. Si tú en este momento estás pasando por un proceso de te sientes decepcionado de alguien o sientes que no vale la pena seguirte esforzando, yo quiero decirte que quites esos pensamientos de tu mente, porque lo único que va a pasar es que te vas a deslizar más en el amor de Dios y tu corazón se va a amargar, se va a endurecer y va a llegar un momento en el que vas a tener odio, rencor, resentimiento, amargura, porque el que no se está ejercitando en amar al prójimo está dejando entonces que su corazón se enfríe, que por dentro se pudra, que por dentro esté generando malos sentimientos y eso lo va a dominar. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios nos ha amado, hermanos, y tenemos que darle gloria a Dios y glorificar el nombre de Dios y reconocer el gran amor de Dios. Y si Dios nos ha amado así, también podemos amarnos los unos a los otros. Mientras tengas vida en esta tierra, haz todo el bien que puedas a la mayor cantidad de gente que puedas durante el mayor tiempo que puedas. Esta era la recomendación de la madre de Juan Wesley, cuando él le decía, ¿qué es amar a mi prójimo? Bueno, haz todo el bien que puedas a la mayor cantidad de gente que puedas durante el mayor tiempo que puedas. Padre, te damos gracias, gracias por la oportunidad que nos das de poder amar, Señor. Es una gran virtud y es una capacidad que viene de ti. Tú eres amor. Señor, enséñanos a amar de manera práctica todos los días de nuestra vida. Primeramente a ti, entendiendo, Señor, que nos has amado. No es un amor condicional. Queremos responder, Señor, a tu gran amor y entender tu plan, entender lo que hay en tu mente, en tu corazón y caminar como a ti te agrada. Pero también, Señor, entendiendo tu gran amor, tu grande misericordia, poder vivir así con los demás. Límpianos de rencor, de resentimiento, de amargura, de frustración a causa de lo que esperábamos que otro hiciera y no hace, esas falsas expectativas que puede haber en nuestras mentes o corazones. Y por favor, alimentanos, llénanos de la grandeza de tu amor con la cual podemos amar todos los días de nuestra vida, dar lo mejor de nosotros, lo mejor que podemos, pensando en el bien de los demás. Ayúdanos, por favor. Gracias, Señor. Gracias. Si tú nos has amado así, nosotros también podemos amarnos unos a otros. Y hago una pausa, Dios. Si en este momento alguno de los que me escucha, Señor, siente que eh, está pasando por un trato difícil con alguna persona que es difícil de amar y que solamente, Señor, pues en este momento lo que hay en el corazón es amargura, resentimiento, tristeza, dolor. Dios, en tu gran poder, transforma eso. Cambia, Dios. Cambia la tristeza, cambia la amargura, cambia el resentimiento, cambia el rencor. Por favor, que no guardemos eso, que no estemos enfocados en eso. Cámbialo, Señor Jesucristo, por favor, y ayúdanos a amar. Sé que hay personas difíciles, sé que hay circunstancias en donde se nos ha lastimado, pero Dios, no vale la pena guardar en nuestro corazón, porque se mantendrá contaminado, se mantendrá en un estado que necesita, Señor, tu restauración. Y si alguno dice, Señor, límpiame, perdóname, una vez más, aquí estoy, quiero amar, quiero aprender a amar, ayúdame. Dios, haz tu obra, este gran milagro
que solamente tú puedes operar en el corazón de un ser humano. Gracias, Señor Jesús, porque a eso veniste a este mundo, a sanar, a restaurar, a limpiar, a cambiar, Señor, el corazón duro de piedra por un corazón de bien. Y solo tú puedes hacer esta obra. Gracias, Señor Jesús. Te amamos y creemos de todo corazón que aquel que sinceramente te lo pide, Señor, recibe esta transformación, este poder, esta gracia de amar y de perdonar a los demás. Bendito seas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, pues vamos a pedirles, por favor, el que quiera abrir su cámara para tomar la foto del día de hoy, puede hacerlo. Vamos a terminar nuestro servicio.